Vamos a hablar entonces de contaminación versus pecado, o la diferencia entre contaminación y pecado. ¿Listo? Contaminación no es lo mismo que pecado, ni pecado es lo mismo que contaminación. ¿Listo? Segunda carta de Corintios, capítulo número 3, versículo 14. Segunda carta de Corintios, capítulo número 3, versículo 14. Mire cómo Pablo se expresaba y lo que Pablo decía a la iglesia. Escuche esto. ¿Ya están conmigo? Los que estén dormidos digan amén. Muy bien, nadie está dormido. Ya no me funciona, ¿cierto? Tantos años diciéndolo, ya nadie cae. Muy bien, dice así. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Se qué? Se embotó. ¿Así dice esa versión o no? Se embotó. Tremendo. El entendimiento se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Escuche esto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice la Biblia? Hay libertad. Amén. Muy interesante este versículo. Déjeme darle otro para iniciar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 4. Y con esto quiero empezar. En los cuales el Dios de este siglo, dice la Escritura, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿qué? De Dios. Ojo a esto, hay muchos temas que la gente no entiende. Y dice la Biblia que hay otros que el entendimiento se les embotó, se les cerró. Que hay una lucha que se interpone en que usted aprenda, en que usted reciba revelación, lo que yo le llamo revelación, que usted reciba entendimiento del reino para que avance. Amén. Y esta noche quisiera que eso no le pasara a usted y usted pudiera entender este tema, porque si usted lo tiene claro, le aseguro que esto va a ser una herramienta para los momentos difíciles, cuando usted quiera retroceder, cuando usted se sienta desanimado, cuando pasen cosas este diciembre, usted entienda en qué proceso está. Si es pecado o si es que está entrando en una etapa de contaminación. ¿Listo? Vamos a hablar entonces primero de la contaminación. ¿Qué habla la Biblia en cuanto a este término de contaminación? Daniel capítulo número 1, versículo número 8, dice así, atención, Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él entendía que estos alimentos sacrificados a ídolos tenían que ver con algo llamado contaminar su propósito, su espíritu, su devoción a Dios. Y pidió no ser contaminado. Escuche esto. Él entendía que esto causaba contaminación a su vida. Juan capítulo 18, versículo 28, dice algo también acerca de esto, cómo ellos veían este tema. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, dice la Biblia, y así poder comer la Pascua. Había un aspecto con esta palabra contaminarse. Ellos creían que habían cosas exteriores que podían llegar a contaminarlo, o prácticas que podían llegar a ser que causaran algún tipo de contaminación a su vida. Ojo a esto. Y esto es muy interesante, ¿sabe por qué?
porque nosotros no podemos definir que todo es pecado, pero sí podemos definir que hay cosas que, aunque no son pecado, pueden causar un tipo de contaminación en tu relación con Dios, en tu espíritu, en tu propósito. Y yo les contaba en prédicas pasadas que es muy importante definir que nosotros no debemos de pensar qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno. Porque quizás cuando preguntas mal a la situación que estás viviendo, si vas a encontrarle el pecado, quizás no le encuentres el pecado a lo que haces en primera instancia. Pero eso representa no pecado, pero sí un tipo de contaminación a nuestra vida. Así que hay dos tipos de contaminación o dos aspectos de ver la contaminación. Escúcheme muy bien. Número uno, la contaminación antes del pecado. Es decir, no estoy pecando, pero esto que me está contaminando, al final me va a llevar al pecado. ¿Me está escuchando? Entonces, si usted hace este filtro, esto es pecado, quizás está siendo embotado, seducido, manipulado, porque en primera instancia no tiene pecado, pero quiere llevarte a contaminarte tanto que al final te lleve al pecado. Parece un trabalenguas, pero espero que me esté entendiendo. ¿Me está entendiendo, sí o no? Y número dos, el otro aspecto de la contaminación, están ahí atentos con la imagen, ¿verdad? Es que hay tanto pecado que estás contaminado. Es decir, yo me puedo contaminar y no pecar, pero al final la contaminación me lleva a pecar. Y el otro aspecto de la contaminación, estoy tan lleno de pecado que estoy contaminado. Esta expresión de que hay tanto pecado que estoy contaminado era, por decirlo así, lo que le pasaba al endemoniado gadareno, un hombre literal poseído. Entonces a este aspecto le llamaban contaminado, pero no era alguien que estaba en el proceso de llegar al pecado, sino al contrario, estaba tan lleno de pecado que ya estaba totalmente contaminado. ¿Me doy a entender hasta ahí, sí o no? ¿Estamos claros? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo el primer aspecto, que es la contaminación antes del pecado? ¿Qué es lo que yo puedo discernir que estoy viviendo, que aunque no es pecado me contamina? ¿Y de qué forma yo soy contaminado? ¿Cómo llega esa contaminación a mi vida? Entonces esto es como una gota. Una gota te contamina, la otra, la otra, la otra, la otra, y hasta que se llena, entonces se produce el pecado. ¿Está conmigo? ¿Está claro? Entonces, no llamemos a todo pecado, pero quizás muchas cosas de las que estamos haciendo te producen contaminación. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios e ir un poquito más allá, sin ser religiosos, y discernir. Esto no tiene nada de malo, pero quizás produzca algún tipo de contaminación en mi vida, que al final me va a llevar al pecado. De ahí parten las palabras de Pablo cuando decía, todo me es lícito. Es decir, a mí no se me prohíbe nada. Pero yo no me baso en lo que se me prohíbe, yo me baso en lo que me conviene. En cuanto a mi relación con Dios, si esto no me conviene, yo lo desecho y no me contamino. Muy bien. ¿Cómo somos contaminados, pastor? Número 1, imagen número 3. ¿Por qué? Por los ojos. Literal, la contaminación viene por los sentidos. Uno de estos sentidos es la vista. Los ojos son la lámpara del alma, dicen por ahí. Los ojos son la ventana. Por los ojos se producen tipo de contaminaciones que te quieren llevar, aunque no son pecados, poco a poco te quieren llevar al pecado. Escúcheme muy bien. Ezequiel capítulo número 20, versículo número 7, habla un tema interesante acerca de los ojos. Y quiero que le preste atención a este versículo. Escuche muy bien, dice: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos. Saque las abominaciones delante de sus ojos, es decir, no las vea y no os contaminéis. ¿Está escuchando? Con los ídolos de Egipto,
Yo soy Jehová vuestro Dios, dice la Escritura. Está hablando de que eches delante de tus ojos las abominaciones. No las veas, porque eso produce contaminación. Entonces, este sentido de la vista, los ojos se hicieron para ver, dice la gente, es cierto, pero usted tiene que tener muy claro qué decide ver. Es una decisión que usted toma. Señores, hay muchas cosas y contaminaciones que entran por este sentido, ¿o no? Vea la televisión y al final usted se da cuenta que eso le activa algo. Haga algo y vea algo tanto tiempo y eso te contamina. Yo lo decía aquí sin ánimo de ser religioso y si usted no está de acuerdo conmigo, me disculpa, aunque esto sí es una opinión muy personal. Hay un reality llamado El Desafío. Para mí, desde mi punto de vista, eso no es otra cosa que pornografía. Literal. Y un hombre, se contamina viendo El Desafío. Yo me siento que me contamino. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque El Desafío solo ves cuerpos, solo ves figuras perfectas. El celular, vas a ver el celular y el celular, vea, mejor dicho, le voy a tirar una para que no se... Yo sé quién es usted si usted me presta su celular. Yo me meto a su Facebook o a su Instagram y sin necesidad de ver sus DMs, yo nada más empiezo a scrollear, a darme cuenta de lo que usted ve, o en la sección de búsquedas, y ahí me doy cuenta qué ve usted, porque esto tiene algoritmos. Entonces, si usted es una persona que pasa viendo mujeres desnudas todo el tiempo en su teléfono, yo voy a sus redes sociales y con el solo hecho de poner buscar, automáticamente la inteligencia artificial le va a traer todo lo que usted ya ha visto y lo que a usted le gusta. Y hay teléfonos que usted los coge y es pura gente desnuda, porque eso es lo que ven. Y el filtro mal hecho es pecado. Yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada. No estás haciendo nada, entre comillas, pero estás contaminándote. ¿Qué honra es eso para tu esposa? Qué trágico es alguien que se induce en esta práctica y a la hora de estar con su esposa no disfruta porque ya está contaminado en su mente de una mujer perfecta. Cuando llegas a casa ya no quieres estar con la que Dios te dio, quieres estar con la que estás viendo en las redes sociales. Y así mucha gente se contamina con lo que ve. ¿Me está escuchando? Pastor, ¿es pecado? Para mí representa una contaminación. Entonces cuide, si hay una relación con Dios estable, si Dios le dio algo en encuentro, si usted es alguien que está luchando con Dios, trate de hacer cosas que le convengan con su relación con Dios. No hay nada, otro sentido más sensible para que el diablo te contamine que por los ojos, por lo que tú ves. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Qué dice la Biblia? Echa delante de tus ojos todas esas abominaciones, todas esas cosas, sácalas. Entonces estamos en diciembre, déjeme ir al contexto. En diciembre pasan muchas cosas, ¿o no? Y si usted es un débil en la fe, usted va a andar pensando en no pecar. Pero si usted es un hombre maduro en la fe, usted va a andar pensando en no contaminarte. Así funciona. Ya usted no está para que esté pensando en el pecado. Usted está pensando es que nada de lo que está te contamine, sin volverte un religioso, por supuesto. Pero tienes que cuidar lo que tus ojos ven. Tienes que cuidarte de lo que estás viendo en televisión. Amén. Tienes que cuidar tus ojos. Tus ojos son ventanas al alma, a lo interior, a lo que hay dentro. Te contamina la mente. Amén. Pastor, ¿qué otra cosa? Número 2.
También puede representar una contaminación en mi vida, las acciones, las decisiones que tomas. Haz que no tiene nada de malo, pero quizás esa decisión le añade cierta contaminación a tu vida. Ezequiel capítulo 20, versículo 43, escucha lo que dice. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Todo lo que hiciste, la acción, las acciones que te contaminaron, dice la Biblia. Te acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. ¿Me está escuchando? Coger algo que no es tuyo. Es que esto no es pecado. Te contaminaste. Hiciste algo que no es pecado, te contaminaste. Fuiste parte de algo que no estaba bien, pero no eras tú del todo, te contaminaste. Y así el diablo se ríe de nosotros. Ay, pero no es pecado. El diablo, bravo, así me gusta, bien. Entre menos el diablo lo veas en la situación, mejor para él. Y él es paciente y él lo único que hace es te contamina un poquito y le echa un poquito de materia fecal. Mañana te contamina otro poquito. Mañana te contamina otro poquito. Y los atolondrados de nosotros diciendo, ay, no es pecado, ay, no es pecado, ay, no es pecado. Y después, ¡pum! Ay, sí es pecado. ¿Cuántas veces el diablo repite la misma ecuación y nosotros seguimos cayendo atolondradamente? Esto es una nueva frase que me inventé. ¿Por qué? Porque somos tan débiles y tan inmaduros espiritualmente que todavía seguimos pensando en el pecado. Y el diablo está feliz que estés pensando en el pecado mientras te está contaminando para llevarte al pecado. Entonces, no sea el títere del enemigo. Entienda que el enemigo va a hacer cosas que no son pecado, entre comillas, pero que te contaminan para llevarte al pecado. ¿Alguien está aprendiendo o no? Esta es mejor y aquí sí me voy a detener un momento. Número 3, por la conciencia o los pensamientos. Hemos trabajado este tema, creo que fueron 3, 4 clases con los encuentristas. Dios nos habló de una manera impresionante. Es algo que también estamos recibiendo con mi esposa en un discipulado. Y fue impresionante este tema y quiero compartírselos porque esto es muy confrontador para nosotros. Pastor, ¿cómo que en la conciencia o en los pensamientos nos contaminamos? Déjeme darle algunas bases bíblicas. Primera de Corintios, capítulo número 8, versículo 7. Dice así, atención. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Aló? Lo repito porque creo que usted no lo entendió. Pero no en todos hay este conocimiento. Lo que le estoy hablando. Hay cosas que la gente no ha recibido revelación de estas cosas. Yo necesito que usted aprenda estas cosas. Amén. Ojo lo que dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todas las iglesias tienen un nivel o un grado de conocimiento espiritual o una revelación profunda de las Escrituras. No todos enseñan lo mismo. Porque algunos habituados hasta aquí, ahí los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia,
Por eso hablo de débiles en la fe. Siendo débil, se contamina. Tremendo. Le voy a soltar otro que es más tremendo todavía. Esto se lo saben de memoria los encuentristas. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Vea, póngale un chicle, póngale un, ya usted sabe qué, a este versículo. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Dice así: lava tu corazón. ¿Qué dice? ¿De qué? ¿Alguien está aquí conmigo o no? Lava tu corazón de, oh Jerusalén, para que seáis libres. Y viene una pregunta. Es más, hágale esta pregunta al que está a su lado. Dígale: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo permitirás los pensamientos de maldad? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo tan necio de pensar mal? ¿Me está escuchando? Dios mora en tus pensamientos y Dios sabe lo que estás pensando. Y en este tiempo en Jeremías dice que Dios se dio cuenta que no había uno que pensara bien, que todo el mundo pensaba mal. Y dice Dios: ¿hasta cuándo mi pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia? ¿Hasta cuándo tu esposa? ¿Hasta cuándo tu esposo? ¿Hasta cuándo tu joven? ¿Hasta cuándo vas a seguir con la manía de pensar mal? ¿Por qué el tema de los pensamientos se hace tan profundo y tan importante en la Escritura? Cuando usted lee la Biblia se encuentra mucho que Dios habla de los pensamientos, de la mente, de los pensamientos. Porque ese es el tipo de contaminación que el enemigo usa. El enemigo primero va a tu mente y ahí es donde te quiere contaminar, y ahí es donde quiere incubar. Ya le voy a hablar de incubar. Pero lo interesante es que Dios nos pregunta: ¿hasta cuándo lo vas a permitir? Es decir, usted puede tomar la posición de pensar bien o de pensar mal. Y dice: estás tan habituado a pensar mal que no soporto que pienses mal. ¿Hasta cuándo? Y es una manía que está en nosotros los seres humanos. Pensar mal tiene que ver con suponer. Nos encanta suponer en vez de validar. También le he hablado de esto. ¿Por qué tus suposiciones siempre se inclinan a lo malo, a lo peor, a lo perverso, a lo negativo en tu vida? Porque si tu esposo se demoró 1 hora más, tenés que suponer en tu mente y pensar mal de que está con otra? Porque no piensas bien. Estos días subí un reel que decía eso y terminaba diciendo eso. La misma energía, le llamo yo, aunque esto lo toman mal, la misma fe que tú usas para pensar o hablar bien es la misma fe que estás usando para pensar o hablar mal. Estás usando fe en los dos casos. Lo que pasa es que a la gente le encanta usar la fe para lo malo. Creen en lo malo, declaran lo malo, piensan lo malo. Y Dios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar suponiendo siempre lo malo? No me gusta que pienses mal. Gálatas 4:6. ¿Qué dice Gálatas 4:6, Kelly? ¿Qué dice Gálatas 4:6? María José. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Es que no veo, man, no tengo gafas. Me perdieron los lentes y estoy otra vez. Dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Me está escuchando? Que Dios envió a vuestros corazones a morar el Espíritu de su Hijo. ¿Dónde habita Dios?
esta expresión de amar a Dios con todo tu corazón, ¿cómo la puedes realizar? ¿Cómo amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos? ¿Cómo definimos qué es el corazón? ¿Cómo definimos amar a Dios con el corazón? ¿Cómo definimos amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cómo? Tóquese aquí, haga así. Corazón tiene que ver con espíritu, pero también tiene que ver con el alma. Y dentro del alma está en la mente. La mejor manera de usted entender este versículo es amándolo con su mente. Los fariseos lo amaban a Dios con sus hechos, pero su corazón estaba lejos. O sea, sus pensamientos estaban lejos. Estaban ahí sentados, pero con su mente pensando mal. Por eso Dios dijo y elevó el estándar y dijo: oíste decir que si alguno se acuesta con una mujer que no es su esposa, le es tomado como adulterio el hecho. Mas yo os digo, dijo Jesús, si la deseas, si la codicias en tu corazón, ya es pecado, ya es adulterio. ¿Quieres aprender a amar a Dios con todo tu corazón? No te contamines con malos pensamientos. ¿Hasta cuándo? Jeremías 4:14. Permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad. Hay gente con muchos años en esto, en el Evangelio, y no han aprendido a amar a Dios con su mente. Su boca habla muy bonito, decía Isaías. Ellos me honran con sus labios. Ellos me dicen Abba Padre. Ellos tiemblan de la unción, pero su corazón lejos de mí, su mente lejos de mí. Aquí dicen gloria a Dios y en su mente están pensando perversiones, dice la Biblia. Aquí dicen aleluya y en sus mentes están fornicando, están adulterando, están pensando lo malo, están suponiendo, están dándose látigo. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo? Levante su mano y diga conmigo, hasta hoy. Diga, no me voy a contaminar con pensamientos de maldad. ¿Seguro que lo va a hacer? Deje de estar suponiendo, hermano. Todo el tiempo suponiendo mal de su esposa. Todo el tiempo pensando mal. Ay, es que a mí no me cogen de bobo. Si el diablo hace rato nos tiene como bobos y seguimos con esta actitud de pensar mal. Amén. Pastor, ¿cómo funcionan los pensamientos? Mi mejor manera de explicarlo es Isaías capítulo 59, versículo del 5 al 7. Preste atención. Ojo a esto. Incuban huevos de áspides. Yo creo que esto ya se lo había enseñado. Y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. La primera expresión, incuban huevos de áspides. Áspides es, por decir así, la mamba negra en nuestra actualidad. La mamba negra es considerada la serpiente más peligrosa, no solo por su alta dosis de veneno, en su veneno, valga la redundancia, su toxicidad, sino por su agilidad. Donde muerde la mamba negra, mata. Y no solo el veneno la hace peligrosa, sino lo ágil, lo escabullida que es, lo rápida, lo sigilosa. La áspide era un tipo de serpiente en este tiempo
muy peligrosa, muy sigilosa, muy venenosa. Y si incuban huevos de esta áspide, dice, de víboras, de peligro, haciendo este tipo de analogía y tipología. Cuando habla de incubar huevos, se refiere al periodo de sostener algo, de incubar un huevo, de sostenerlo, de darle calor, de apapacharlo, de cuidarlo para que produzca la víbora, el pecado. La mejor forma de entender esto teológicamente, o las aplicaciones que yo escuché que a mí me ayudaron mucho en cuanto a este texto, tenía que ver con lo que termina diciendo el texto, con los pensamientos. Hacía la analogía que incubar huevos es como incubar pensamientos de maldad, que cuando tú los sostienes en tu mente por días, por horas, por meses, por semanas en tu vida, ese pensamiento tiene el poder no solo de contaminarte, sino de sacar un pecado, una víbora. En otras palabras dice, ¿por qué tienen la costumbre de incubar pensamientos de maldad? ¿Por qué los apapachas? ¿Por qué los cuidas? ¿Por qué les das calor? ¿Por qué le das más vida a esos pensamientos? Santiago decía, en otras palabras, decía, los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo trae dardos de fuego del maligno a tu vida, ¿por qué los incubas? ¿Por qué los recibes? ¿Por qué te dejas contaminar? Ay, es que hoy vino un pensamiento, mañana sigues con el mismo pensamiento, pasado mañana con el mismo pensamiento, pasado, antepasado, sigues con el pensamiento, lo incubas, lo proteges, lo piensas, lo sigues pensando hasta que un día te lleva a hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué incubamos huevos? La mente es considerada como un aeropuerto donde aterriza toda clase de avión, los buenos y los malos, los buenos y los malos. Esa es la mente. Pero tú eres el capitán del aeropuerto. Tú decides quién embarca en tu aeropuerto o quién tiene que seguir de largo. Tú decides a quién recibes. Tú decides a qué incubas en tu mente. ¿Cuántas personas se contaminaron en la mente con este tipo de huevos o de este tipo de dardos? Se hacen películas en su mente que no son y terminan dañando a familias o a ellos mismos o a la gente que aman. Todo basado en un pensamiento que incubaron. Mire, el diablo es tan astuto que la primera palabra que te dice, no sea bobo, lo están engañando. Es que lo que usted está pensando eso es que así es, no hay otra, tiene que ser como usted dijo. Y la gente inmadura que no entiende este tipo de conocimiento dice, es que yo pensé. ¿A quién le importa lo que estás pensando si lo que está pensando usted es subjetivo? ¿Quién le dijo a usted que usted es más importante que los demás? Que todo lo que usted piensa es como usted cree que es. Entonces, si usted pensó que la gente no lo quiere, entonces usted es un pobrecito. Usted pensó que es más lindo que todos, entonces usted es una wow. Porque usted se vio que no tenía nada en el bolsillo y no es como los demás, entonces su realidad es que usted es peor que los demás o mejor que los demás. ¿Quién le dijo así a usted que sus pensamientos se acercaban a los hechos reales, a la verdad? Serías demasiado importante, cosa que no lo eres en este aspecto, pensar que todo lo que tú piensas es como tú dices. Y concluyes, yo pensé. Incubas cosas en tu mente.
A veces esos pensamientos se incuban en personas masoquistas. Y ojo con esto, iglesia, porque te estás contaminando. Ya no sirvo para nada, yo no soy capaz, yo no puedo, ya estoy muy viejo, estoy muy enfermo, nunca tengo, soy pobre, no soy capaz. ¿Te gusta incubar ese tipo de pensamientos? Eres masoquista contigo mismo. Te encanta sentirte mal aceptando ese tipo de huevos en tu mente. Con tu boca me dices que amas a Dios, pero tu corazón está lejos, tus pensamientos están lejos, porque mientras estás diciendo yo amo a Dios, acá en tu mente estás mal, estás contaminado porque estás creyendo cosas que el enemigo está poniendo en tu mente, no Dios. Y la Biblia dice: ama al Señor con todo tu corazón, ámalo con tu mente. Haz que lo que piensas sea coherente con lo que hablas. No seas más masoquista en tu mente, por favor. Amén. Cójase la mente así, la cabeza, y diga conmigo: Señor Jesús, en tu nombre te pido que me enseñes, que tenga el hábito de pensar bien. Diga: la Biblia dice que yo debo de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. En esto tengo que pensar. En el nombre de Jesús, todo huevo de áspide, todo pensamiento maligno que he incubado durante años, durante semanas o durante horas, hoy en el nombre de Jesús pierden poder sobre mi vida. Yo no me voy a contaminar en mi mente, porque el Espíritu Santo vive en mi mente. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si usted cree eso. Déjeme terminar con el tema del pecado. Juan capítulo 11, versículo 43 al 44. Eso es contaminarse. Ahora, ¿qué es pecado? Contaminación versus pecado. Pecado literal es cuando estás atado. Repito, una cosa es contaminarse para llegar al pecado, otra cosa es cuando la gente vive en el pecado. Pastor, ¿qué es vivir en el pecado? Vivir en el pecado es vivir atado. ¿Vivir atado a qué? A tu voluntad. Es decir, no tienes voluntad en ese tema. Cuando tú pierdes la voluntad, es decir, cuando tú ya no puedes decidir en algunos aspectos de tu vida, ahí es donde hay una atadura. Si ya no puedes decidir entre engañar a tu esposa o no, es una atadura, no es una contaminación. Porque perdiste la voluntad. El enemigo te robó la voluntad. Quien manda es el enemigo, no tú en esa área. Si se te dificulta mucho pensar bien, que es lo que la Biblia nos dice, ya no es que te estás contaminando en la mente, es que tienes una atadura. Le cediste el poder de decidir en esa área en tu vida al enemigo. Y es lo que habla este texto, de cómo muchas personas, aunque caminan, aunque tienen vida, viven atados, señores. Considere esto, por favor. ¿Qué áreas de su vida usted perdió la voluntad? Usted ya no decide sobre eso. Usted no decide ya si ve pornografía o no. Ya usted perdió la voluntad, lo hace, así no quiera. Usted no tiene la capacidad de amarrarse la boca y decir: por lo menos un día voy a empezar a hablar bien. Voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de hablar como todo el mundo habla.
Ya no puedes, ya ni siquiera tienes la voluntad de hacerlo porque hay una atadura, o sea, un pecado. ¿Me está escuchando? Juan capítulo 11, versículo 43, ¿qué dice? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué dice la Biblia? Salió. Lázaro estaba muerto, ahora tenía vida, ahora tenía Jesús. Usted estaba muerto, recibió a Jesús, ahora tienes vida, ahora tienes al Espíritu Santo. Pero mire lo que le pasó a Lázaro. Lázaro, aunque tenía a Dios, aunque creía en Dios, aunque ya no estaba muerto, dice la Biblia que salió atado. Eso es pecado. Las manos y los pies con vendas. ¿Cómo explicar a alguien que está atado como si fuera una momia, camina cuando está atado? Una cosa es tener vida, una cosa es tener a Jesús, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es vivir en santidad sin ataduras. ¿Cuánta gente, aunque tiene a Jesús, cosas que a veces ni se explican, cuánta gente que dice creer en Jesús, que Dios les ha dado vida, caminan atados? La atadura tiene una consecuencia. Quiero que entienda esto. Habla literal que eran las manos y los pies. O sea, este hombre quizás cuando salió, quizás de repente no salió caminando, caminó, salió saltando, porque no podía con libertad caminar. Ahora hay un texto que dice que todo lo que pisara la planta de tus pies será conquistado. La gente que vive atada es gente que no conquista, que no avanza. ¿Cómo vas a conquistar si el enemigo te ha amarrado los pies? Dice la Escritura que todo lo que tocar en tus manos será prosperado. Dice la Escritura que en tu mano habrá riquezas y en tu otra mano habrá vida. ¿Cómo obtienes lo que Dios te ha dado si estás atado? Y la gente dice: es que yo vengo a la iglesia, es que yo me congrego, es que yo hago esto. Sí, muy bien que hagas todo eso y te doy un aplauso, pero quizás tu vida está influenciada bajo las ataduras y todo lo que se predica, todo lo que se enseña, todo lo que se ora, todo lo que se hace no produce nada en ti, porque no tienes cómo agarrarlo, cómo poseerlo, cómo conquistarlo, aunque creas que estás vivo. Al final de todo esto, el fin es el mismo: llevarte a estar atado para que no experimentes la gloria de Dios en tu vida, o en el peor de los casos, como a muchos nos ha pasado o le está pasando, va camino hacia allá contaminándose poco a poco. Mientras en tu mente débil, en tu espíritu débil, estás jugando al no es pecado. No tiene nada de malo, es diciembre. El fin es que estés atado. ¿Sabe una cosa? El diablo no quiere sacarte de la iglesia siempre y cuando estés atado. Si pasan los años y sigues sentado ahí, pero sigues atado, tú vienes a una religión más. Porque todo lo que Dios desata, no tienes cómo cogerlo. Entonces sigue como vas, dice el diablo. A mí no me produce nada que vengas a la iglesia, porque mientras te tenga atado en ciertos aspectos de tu vida, no vas a poder recibir nada. Y todo empieza por dejarte contaminar. Sí, te puede sonar demasiado exagerado, pero así funciona lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Terminamos? Póngase de pie, por favor. Imagen número 8.
Antes del pecado viene la contaminación. Una vez que estás contaminado, quedas atado por el pecado. Entienda la ecuación, cómo funciona esto. Antes del pecado viene la contaminación. Nadie es atado sorpresivamente, nadie. Dicen por ahí que nadie peca de sorpresa. Oh, voy a pecar. No, es un trabajo de contaminación que el enemigo ha venido haciendo poco a poco contigo. Y el día que vas a pecar es porque ya estás contaminado. Ya estás listo. ¿Me deja contarle algo? ¿Sí o no? Sí, gracias. Hay una película. ¿Con quién era que estábamos hablando de los primados negativos? ¿Amor? Bueno, con mi esposa tuvimos alguien, no recuerdo, me estaba preguntando acerca de un tema de estos y le hablaba, les enseñaba de los primados negativos. ¿Cuántos saben que es un primado negativo? Nadie, ¿cierto? Un primado negativo es cuando alguien quiere naturalizarte a través de un pensamiento, manipularte a través de un pensamiento. A ver, le explico. Por ejemplo, un primado negativo es lo que está haciendo Disney con nuestros hijos. Quieren naturalizarte que el homosexualismo es normal. ¿Y cómo lo hacen? A través de películas, por los ojos, por pensamientos, para que usted esté tan bombardeado de lo mismo que al final usted diga, es normal. Y así empiezan ellos a meter sus ideologías. Hay una película muy buena donde hay un hombre que trabaja con el primado negativo, que yo lo llevo a la Biblia o al aspecto espiritual y es lo mismo que hace el diablo. Iba a hacer una apuesta y lo hizo hospedar en la habitación 58. Cuando lo llevó a comer, escogió la punto 5.8. Por todo lado, durante el día le metió el número 58. Por todo lado. Cuando llegaron a hacer la apuesta, él le dijo, te voy a dar todo lo que tengo, yo voy a adivinar qué número vas a escoger. Adivine cuál escogió. Por todo lado lo bombardeó sin que él se diera cuenta. Así es el enemigo. Te bombardea sin que te des cuenta y al final quien decide por ti es él. ¿Por qué? Porque ya te contaminó. Entonces ese cuentico de que usted cae, ay, es que el diablo me hizo caer. No, no fue de la noche a la mañana. Te contaminaste, por tanto pecaste. Amén. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, Romanos capítulo 8 del 1 al 2 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu te da vida en Cristo Jesús, el que nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. No andar en la carne, déjeme definírselo como no andar pensando en las cosas de la carne. Y andar en el Espíritu es andar pensando en cosas del Espíritu. ¿Qué estás pensando? Amén. Cuidémonos. El diablo anda como león rugiendo y buscando a quién. Usted no es uno de esos. ¿Cuántos dicen amén? Levánteme sus manos. Diga conmigo, yo no soy comida para el diablo. Yo no soy títere del diablo. Yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús rechazo todo tipo de contaminación en mi vida. Me comprometo a vivir y a pensar en el Espíritu, en las cosas de Dios. Diga, si Dios habita en mi mente, voy a agradarlo desde mi mente.
Si Dios mora en mi corazón, voy a agradarlo desde mi corazón. Diga: en el nombre de Jesús, en mi vida no hay pecado, porque me encargaré de no dejarme contaminar con la comida del rey, como dijo Daniel, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que diciembre no sea el escenario perfecto para que el enemigo te haga caer. Dígale que está al lado y nos despedimos. Diga: que diciembre no sea el escenario preparado del diablo para hacerte caer.